Hola amigos de la huerta, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar el modelo de tutores que voy a implementar este año para mis tomates y les voy a contar un poco sobre el trasplante. Seguramente ya para esta altura del año tus tomates, si los hiciste desde semilla, están en una altura bastante considerable y van a estar necesitando ya que los pases desde sus almacijos o macetitas a tierra o a una casa más grande en caso de que hagas cultivo en maceta. Así que hoy vamos a hablar de todo esto y te voy a dar mis tips y trucos para tener una gran cosecha de tomates. El año pasado yo había hecho una estructura de tutores que era súper linda, súper estética, que todavía queda alguna dando vuelta, pero la verdad es que es una estructura que tiene sentido y los vas a atar a los tomates con algún hilo resistente en general de plástico. Es una estructura que vi que se usa mucho dentro de los invernaderos, que es atar un hilo a la base del tomate y luego a la guía del invernadero. Por ejemplo, los invernaderos estos son de, no sé cómo se llama esa estructura, pero que son la estructura de caño del invernadero, bueno, atarlo al caño guía del invernadero. Em, y eso lo vi mucho en varios videos de otros huerteros que tienen invernadero. Y dije, bueno, una estructura de madera y a seguir el mismo método. Lo hice con hilo de algodón porque no me gusta usar mucho de los hilos de plástico y me di cuenta que el hilo de algodón no se aguanta el peso de los tomates porque se pudre. ¿Por qué? Porque el atado es abajo, bajo tierra, se pudre, se cae. Y como que no resistió mucho. Y la verdad es que también el tutor era muy invasivo y quedaba como muy encerrada la huerta, no me gustó. Así que este año voy a probar una forma diferente. Los tutores que hice para este año, todavía me falta igual hacer la mitad, estoy súper atrasada, son en forma de estaca, o sea, una estaca clavada en el suelo. Los hice con una estaca clavada en el suelo con tres guías horizontales a las cuales les puse alambres y los tomates van a ir atados directamente a los alambres. Son bastante parecidos a los diseños tradicionales de tutor que se usan con cañas, algo parecido, pero como no tengo mucho acceso a cañas y las veces que he tenido cañas no me han durado nada, los hice con madera salina, que la compré en este lugar que vende cosas para el hogar, que no voy a decir el nombre porque no me pagan. Pero bueno, la compré ahí, madera salinea de la de construcción y no mucho más. De hecho, son las mismas que usé para los tutores del año pasado y son bastante resistentes al sol, a la lluvia. Así que bueno, nada, eso es un poco lo que hice. Para hacer estos tutores, como les decía, utilicé madera salinea. Lo que hice fue tomar los palos, esta era madera salinea que ya venía cortada en tiras de 2 metros, son de 4 centímetros por 1 de espesor. Eh, las estacas que van clavadas en tierra son las del tamaño que ya venía cortado desde que lo compré, que son más o menos 2 metros, y las enterré aproximadamente 50 centímetros. No les puedo decir exacto cuánto porque fue medio ojo, pero las enterré lo bastante como para que cuando uno las sacude no queden flojitas. Digamos, eso es lo que importa, verificar que no queden flojitas. Y después lo que hice fue cortar los travesaños de 50 centímetros más o menos para que me rinda una de un largo de madera me rinda 4 travesaños. Y le puse 3 travesaños a cada uno de de las estacas. Inicialmente probé atornillarlas y la verdad que me dio bastante trabajo, así que terminé haciéndolas con alambre, atándolas con alambre, porque aparte así también son desarmables, porque después si no, si las hacía, los del año pasado eran clavados, porque la idea era que fueran definitivos y bueno, después cambié de opinión. Pero bueno, lo que hice fue hacerlas atadas, cosa de que si al final de la temporada los quiero sacar, los puedo desarmar, hacerlos un atadito, guardarlos y el año que viene volverlos a poner. Otra cosa que hice fue ponerles, que eso no lo había hecho nunca hasta ahora, fue ponerles unos tirantes que sostienen el tutor, o sea, es como que tiran en dirección contraria a la que tira el alambre del tutor, porque algo que me venía pasando otras veces que hice tutores parecidos es que cuando les pongo el alambre tironea y el tutor como que se me hace así carpita
y se terminan aflojando los alambres con el peso de los tomates. Así que lo que hice fue ponerle no sé cómo se llama eso, sería como un ancla, digamos, en sentido contrario para que tire y me quede lo más vertical posible. En cuanto al alambre que usé alambre galvanizado común y corriente, el que se llama alambre negro. Ese hasta ahora ha sido el que más me ha dado resultado. Hay uno que, no, este no es galvanizado, este es solo negro. El galvanizado lo probé el año pasado, no, la temporada pasada, y el tema con el galvanizado es que es muy duro. Entonces está bueno porque no se oxida, pero por el otro lado es bastante poco maleable, entonces no es muy cómodo para trabajar. Así que me quedé con el alambre negro común y silvestre, finito y listo. Lo otro que necesitas es una pinza para enrollar el alambre. Y lo que sí es importante, o por lo menos a mí me pareció importante, era que el alambre quedara bien tirante, porque si el alambre queda medio flojo, después los tomates como que se empiezan a caer con el mismo peso. Así que bueno, eso es un poco como los hice. La verdad que no tienen ninguna ciencia, pero sí lo que tienen de bueno es que son muchísimo más resistentes, porque al ser de alambre yo puedo atar con hilo de algodón los tomates al alambre y no se me van a cortar, digamos que era lo que me pasaba el año pasado con el hilo de algodón de los tutores. Bueno, y en cuanto al trasplante de los tomates, la verdad es que los tomates, una vez que tienen 4 hojitas verdaderas, ya están listos para trasplantar. Yo por temas de tiempo me tardé un poco más, los terminé trasplantando ya más o menos con 20-30 centímetros de altura. Para el trasplante de los tomates, lo que tenés que tener en cuenta es que primero tendrías que preparar la cama con compost, y si no preparaste toda la cama con compost, como hice yo este año porque no tenía compost, lo ideal es poner en la base del agujerito donde vas a poner la planta de tomate una capita de compost, como para que ya quede abonado. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta es que hay que enterrar el tomate hasta la base de la primer tanda de hojas. ¿Por qué? Porque así hace más raíz y queda bien agarrado al suelo, porque los tomates desarrollan raíces en todo el tallo. Vieron que los tomates tienen como unos pelitos. Bueno, esos pelitos, si uno los pone en contacto con el suelo, desarrollan raíces, o con el agua, desarrollan raíces. Entonces, cuantas más raíces tengas, más agarrado va a estar el tomate y menos se te va a caer y te va a ser más fácil entutorarlo. Otra cosa a tener en cuenta para el trasplante, o sea, para que te diga, que te dice el momento en el que ya estás borde, necesitas pasar ese tomate a otro lado, es cuando se te empiezan como a doblar en la maceta. Porque después enderezarlos para entutorarlos es re difícil y se te empiezan a partir en esos dobleces raros que se hacen. Entonces, cuando ves que empiezan a tomar formas medio raras, como que a torcerse, ese es el momento clave, no podés esperar mucho más para trasplantarlos, porque después si no te van a generar un montón de problemas a futuro cuando los quieras entutorar, porque el tomate, naturalmente, el tomate en la naturaleza es rastrero, no es una planta que crece hacia arriba sola, entonces por eso sí o sí lo tenemos que entutorar, y si uno lo deja a su libre albedrío, él va a buscar arrastrarse por el suelo. Lo que pasa es que a nosotros no nos sirve que se arrastre por el suelo, porque los tomates quedan en contacto con el suelo y se lo comen los bichos, pero al tomate no le importa, al que le importa es a nosotros. Así que, bueno, eso es algo que también tenés que tener en cuenta. Y es por eso que entutoramos, ¿no? El tomate se entutora para evitar que los frutos toquen el suelo y los podamos comer. Bueno, ¿qué tareas tenés que hacer después del trasplante? La verdad que el trasplante del tomate es bastante simple. Es simplemente hacer el agujerito en la tierra, ponerle compost y no mucho más. Pero el tomate requiere otros cuidados posteriores al trasplante, como es el tema del aporque. ¿Qué es el aporque? Es básicamente agregar sustrato a la base de una planta para que siga desarrollando raíces. Los tomates necesitan aporcado, necesitan que a medida que van subiendo les vayas poniendo un poquito de tierra o de algún sustrato en la base para que sigan desarrollando raíces y vos puedas seguir sosteniendo esta planta que sigue creciendo. Vos pensás que un tomate indeterminado puede llegar a crecer 2 metros. Bueno, si tiene una raíz cortita así y se te van a empezar a caer, se te van a empezar a poner feos. Bueno, diferentes cuestiones, entonces es importante que cuando veas que el tomate ya tiene un alto así de, de separación entre la base de las hojas y el suelo, le pongas un poquito de aporte, un poquito de sustrato. Yo recomiendo y lo que yo trato de hacer siempre es ponerle compost, porque así tenés la doble función de que lo aporcas
y los fertilizás, los tomates tienen una muy alta demanda de nutrientes, entonces por eso requieren fertilización para dar más cantidad de frutos. Porque si no, lo que te va a pasar es que te van a dar muchas flores, pero después los frutos no van a cuajar. Entonces, y el tomate requiere de mucho nutriente. Por eso es importante que antes del trasplante le des de comer a tu suelo, durante el trasplante le des de comer a tu suelo y a lo largo del ciclo de vida del tomate también le vayas dando de comer a ese suelo. Los tomates se separan en dos, no sé si son variedades exactamente, en dos grupos. Vamos a decirle grupos porque no sé la palabra específica para eso. Que son tomates determinados y tomates indeterminados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El tomate determinado crece hasta una determinada altura, una determinada cantidad de hojas y da una determinada cantidad de frutos. Por eso es determinado. Tomate indeterminado va a crecer todo lo que pueda. No le va a importar, va a seguir tirando ramas, va a seguir tirando flores, va a seguir tirando hojas, hasta que lleguen las heladas y te lo maten, básicamente. Entonces es un tipo de tomate que no para nunca de crecer. Y ese es el tomate al que por ahí le tenemos que prestar mucha más atención. ¿Por qué? Porque ese tomate va a requerir que lo podemos y que le saquemos los chupones. ¿Qué son los chupones del tomate? Los chupones del tomate son las ramitas que le crecen en la unión entre las dos, entre el tallo y una hoja. Esas ramitas que crecen ahí son como si fueran bracitos que va alargando el tomate, y si uno los deja hacer, va a alargar bracitos para los costados todo lo que pueda. ¿Cuál es el tema con eso? Vos tenés un mismo tronco con una misma raíz alimentando a un montón de esos bracitos. Entonces va a llegar un momento en el que la misma planta no va a recibir suficientes nutrientes a lo largo de todo su cuerpo, digamos, porque no tiene, no tiene suficiente fuente de alimentación, porque no tiene suficientes raíces para que extraigan del suelo todos los nutrientes que necesita para alimentar todas esas ramas. Entonces, es por eso que podamos los tomates y le sacamos estos chupones, que son estas ramitas que nacen en la unión entre una hoja y el tallo. A ver, hay como varias corrientes, hay corrientes que te dicen que no los tenés que podar a los tomates, porque van a morir, y oh Dios, horror. Y después yo y mucha otra gente que sí lo hace. A ver, yo lo hago por varios motivos. Uno, por esto que te digo, que no va a tener, para mí, no va, o sea, si bien llegan los nutrientes, no es la misma calidad, te das cuenta por la calidad de las hojas, por la calidad de los frutos, que si uno los deja hacer, van a seguir creciendo, creciendo, creciendo y te van a dar cualquier cosa. Por otro lado, porque también es mucho más difícil entutorar los tomates que no podás, porque se empiezan a hacer una mata tremenda que no hay forma de controlarla. Abajo de esa mata hay de todo, se llenan de bichos, se llenan de hongos, entonces tampoco sirve. Una forma de evitar también las plagas, los hongos, las enfermedades en el tomate es teniéndolos controlados, porque si los dejas hacer una mata informe, que es lo que va a tratar de hacer el tomate naturalmente, no va, o sea, vas a favorecer la presencia de, por ejemplo, chinches, porque las chinches van a tener un montón de espacio donde esconderse. Al estar las hojas en contacto entre sí por ahí húmedas, porque el tomate es muy delicado con el tema de los hongos y de la humedad, o sea, exceso de humedad le da hongos, demasiado poca humedad le da arañuela roja, entonces hay que mantener eso regulado. Entonces la mata de tomate toda amontonada, llena de hojas encima, cuando llueva no va a tener suficiente evaporación, entonces te va a llenar de hongos. Está favoreciendo todo un microclima ahí abajo de esa planta para que todo falle, básicamente. Entonces, por eso para mí es importante eh, podar los tomates, porque te vas a ahorrar un montón de problemas a futuro. Y además, si por ejemplo tenés pocas plantas, porque tuviste alguna catástrofe, sacarle todos los chupones, los pones en agua, los haces enraizar en agua y tenés plantas nuevas, en lugar de depender de esa única planta que se está ramificando de cualquier forma. Más que nada cuando tenés, por ejemplo, una planta específica que lograste un solo plantín, bueno, esta es tu forma de reproducir ese tomate y además podés regalar, repartir. El universo, el infinito es tu límite. Así que bueno, esas son tareas
que requiere el tomate a posteriori. Y otra de las tareas que me parece que es la más básica en relación con esto, que es el tema de mantener el entutorado. O sea, a medida que el tomate va creciendo, uno tiene que ir atándolo, porque si no en algún momento se va a empezar a caer y todo tu esfuerzo va a haber sido en vano. Entonces tenés que también ir controlándolos para mantener ese entutorado. El tomate necesita riego regular, es decir, no constante, obviamente no te podés pasar de la raya y pasártela regando, pero sí necesita riego regular, o sea, necesita que lo riegues todos los días, más o menos la misma cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo ahora en verano a mi riego lo seteo más o menos media hora 2 veces por día. Entonces con eso te aseguras de que el tomate recibe más o menos la misma cantidad de agua. Dependiendo cuál sea tu sistema de riego, podés medirlo. Por ejemplo, bueno, acá al tomate le pongo 1 litro de agua todos los días, 2 veces por día. O le pongo 2 litros de agua 1 vez por día, todos los días. Pero tenés que mantener eso, porque si vos hoy regas un montón, encharcás la tierra, y después no regas por una semana, el tomate se estresa. Y si el tomate se estresa, se te va a llenar de bichos, se te va a llenar de ácaros, se te van a empezar a poner tristonas las hojas. Entonces es importante que el riego sea regular. Además, el riego regular ayuda a evitar que aparezcan dos problemas muy grandes que tiene el tomate, que son la arañuela roja y el bronceado, que son ambos ácaros que atacan el tomate y que si te lo agarran, te lo destrozan. Entonces, al mantener humedad constante y riego constante en los tomates, también prevenís esas dos plagas que la verdad es que te pueden destruir una cosecha de tomate. Hasta acá les dejo el video de hoy. Espero que puedan poner en práctica estas recomendaciones que les dije sobre el tomate, sobre los tutores y las tareas posteriores que requiere de mantenimiento del tomate. El tomate es un cultivo súper satisfactorio porque nos da un montón de frutos, son riquísimos, pero llevan muchísimo trabajo, llevan mucha atención. Así que una última recomendación es controlarlos. Por lo menos cada día por medio echarles una mirada para ver el tema este que te digo de los chupones, de empezar a sacarle los chupones, de ver que no se te hayan crecido muchos y no los hayas dotado, y el tema de las plagas. En los tomates es clave la verificación de plagas, estar controlando, porque un día que detectaste, por ejemplo, en el caso de la arañuela en particular y de los ácaros, como el bronceado, detectarlo a tiempo es la diferencia entre salvar y no salvar la planta. Entonces, un día que se te pasa un tomate infestado con arañuela, por ahí ese tomate ya no sirve más. Entonces, por eso está bueno hay que ser muy vigilante con el tomate, hay que estarle mucho encima. No es un cultivo como por ahí los zapallos u otros cultivos que uno los deja hacer y ellos arreglan. El tomate hay que estarle un montón encima. Una planta muy delicada. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Si te gustó me puedes dejar tu like. Si tenés más recomendaciones para dar y para compartir con la comunidad, por favor déjalas en los comentarios y nos vemos en un próximo video.